como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen y estas lecturas son para el amor y el desamor. Y de una buena vez vamos a ver dónde está esa persona especial, en qué sitio la podemos ver, cómo la podemos tomar. Vamos a agarrar, como quien dice, un dron y vamos a ir a buscarla, a ver dónde está, su energía sobre todo. Vamos. Mira, si es del pasado, déjame decirte que esta persona no se plantea todavía la posibilidad de una vuelta. Bien sea porque sabe y reconoce que te falló, bien sea porque no tiene caras para volver, o bien sea porque quiere dejarlo tal cual, quiere seguir su vida, quiere seguir su camino. Estoy diciendo más o menos lo que puede ser esta carta. Esto no me está diciendo al 100% que va a venir o no va a venir. Sencillamente es su primera energía. Pero mira, hay una energía en esa persona que es de fluidez. Esa persona reconoce, honestamente si te digo, con esta fluidez, sí reconoce que falló. Y a lo mejor vas a tener tú que pedirle muchísimas pruebas de reconocimiento de que falló. Esta persona probablemente sí pueda estar dispuesta, por este carro que estoy viendo, que sí está muy dispuesta a lanzarse y a darte todas las pruebas, a demostrar que realmente sí te quiere, a demostrar que está dispuesto con tal que le aceptes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que su energía le está diciendo. Vamos a seguir. Aquí te está viendo, te está diciendo otro arcano mayor. Te está diciendo el juicio que necesitas como salir y ver qué cosas hay. Moverte, movilizarte, buscar alternativas. Seguir adelante con tu vida. No quedarte estacionado o estacionada. Haz lo que está haciendo esa persona. Fluye. Porque si tú no fluyes, entonces esa persona lo va a sentir así también y no va a fluir. Ah, no, mira, aquí hay muchísima colaboración. Te voy a decir antes de sacar la carta del corte. Mira, aquí hay ofrecimientos de amor. Fíjate, 1, 2, 3, 4. 4 cartas que me salieron derechas. Esta persona viene y te quiere y lo viene a demostrar. Lo único es que hay que, vuelvo y digo, salir de donde estás, seguir adelante con tu vida, hacerle y demostrarle a esa persona que tú has podido solo o sola. Que si tú vienes a aceptar a esta persona, si viene, es porque a ti te da la gana. Sencillamente, no porque lo necesites. Que se dé cuenta que cualquier detalle, si va por el filo y cualquier cosa que se resbale, se cae al vacío y tú no lo vas a buscar. No sé si me hice entender. Hay que poner un poquitico, dar un poquitico más, apretar un poquitico más los tornillos. Oye bien lo que te dice el oráculo del planteamiento. Sí reconoce que falló. Vamos a estar claros, está reconociendo abiertamente y muy fluidamente que te falló. Le pides pruebas y hechos. Y esta persona está dispuesta de darlas con tal de que le aceptes. Te quiere y te lo va a demostrar. ¿Cómo te lo va a demostrar? Mira, aquí está el final de esta situación. Como quien dice, la parte final, el resumen, que esta persona está bien colaborando, está estabilizando la relación, está dando lo que tiene que dar, su cuota de amor como debe ser, lo estará demostrando, lo va a demostrar, te vas a dar cuenta de que esta persona ahora se está portando diferente, como más amansadito o amansadita, pero tú no puedes quitar el dedo del renglón, tú no puedes quitar el dedo del renglón, tú tienes que seguir adelante con eso que te estás proponiendo, de seguir adelante y demostrarle que tú independiente eres mejor. Que no le digas, no se lo estés diciendo a cada ratico, es que si te resbalas vas a perder, es que si no le digas, pero dale a entender que tú puedes tú solo o sola, que tú eres muy independiente, porque tú lo eres, mi querido Leo, ¿sí o no?
tú eres independiente. Entonces, no te apegues. Sencillamente, hazle entender que tú puedes con eso y con muchísimo más. Para que esa persona empiece a entender que se tiene que portar bien, porque no es bruta, se va a tener que portar bien. Y sí, mira, va a empezar a ofrecerte cada vez más y más amor. ¿Me estás entendiendo? Así que no te preocupes. Esa rueda de la fortuna va a empezar a funcionar para ustedes dos. Siempre y cuando. Porque aquí todo es cuestión de actitud. Aquí, en todas las lecturas que yo hago del tarot para el amor y el desamor, es cuestión de actitud. La actitud de tu ex y la actitud tuya. Dependiendo cómo se maneje esa actitud, ahí puede haber mucho éxito. Esa persona también tendría que tener su actitud. Lo que pasa es que yo no estoy hablando con tu ex, yo estoy hablando es contigo. Entonces tu actitud tiene que ser esa. Sigue adelante como te está diciendo aquí el juicio. Sal adelante, busca, resucita, abre los ojos, sal de esa tumba y empiezas a ver lo que hay alrededor, las cosas que te pueden, otras cosas más que te puedan interesar. No solamente esa persona, no comulgues solamente con esa persona. No quiero decir que vayas a ser bígamo, trígamo, nada que ver, yo no estoy diciendo eso, pero sí con otras actividades, con tus prioridades, sácalas a relucir y ponlas en primer plano. Un VIP, ponte en primer plano, recuerda tu felicidad en primer lugar. Y después de allí ya veremos lo que pasa. Porque lo que pasa es que si esta situación así no se llegara a dar como te la estoy explicando, muy probablemente puedan haber entonces al final del camino, y es lo que te dice el tarot como advertencia, algunas insatisfacciones. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que esta relación vaya cada vez mejor. Entonces depende mucho de quién, de la actitud de ustedes. Y a ti en este caso, porque te estoy hablando es a ti. Pero sí que te digo, mira lo que viene. Si tú preguntas, 1, 2, 3, 4. Si tú preguntaras, por ejemplo, ¿esta persona va a venir? Así de una. No, Carmen, yo no quiero saber más nada, sino si va a venir. Yo te diría, sí va a venir. Pero hay que ver cómo va a venir y de qué manera la vas a aceptar. Si reconoce que falló, sí señor, le pides pruebas y hechos. Y esta persona está dispuesta con tal de que le aceptes. Te quiere y te lo va a demostrar. Así que no tengo más nada que decirte, mi querido y adorado Leo. Solo pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video y darte y decirte, pues, darte una pequeña noticia. Ahora todos los fines de semana voy a tratar de hacer lecturas en vivo en YouTube. No sé a qué hora realmente, porque tengo que ver cómo me organizo. Y de lunes a viernes, cualquiera de esos días, entre lunes y viernes, en vivos en Facebook. O sea, si estás tú también en Facebook, para que sepas que también entre semana puedes aprovechar. Nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi querido y adorado Leo. Un besito para ti. Bye bye.